¿Alguna vez has despertado en medio de la noche con esa sensación inquietante de que algo fundamental está profundamente equivocado con todo lo que te enseñaron sobre Dios? Como si existiera una pieza crucial del rompecabezas espiritual que hubiera sido deliberadamente arrancada de tus manos antes de que pudieras siquiera percibir su ausencia. Esa sensación no es paranoia, es tu espíritu reconociendo una verdad que ha sido sistemáticamente ocultada. Ellos tuvieron más de 700 años para borrar esto de la historia, pero hoy será revelado. Imagina por un momento la magnitud de lo que estoy a punto de revelar. Durante casi 2 milenios, las autoridades religiosas más poderosas del mundo se coordinaron para eliminar, censurar y enterrar un conjunto de escrituras que no solo eran conocidas por los patriarcas bíblicos, sino que fueron citadas directamente por los apóstoles del Nuevo Testamento. Escrituras que contenían revelaciones tan extraordinarias sobre la naturaleza del bien, el mal, el destino humano y los secretos del cosmos, que su mera existencia amenazaba los cimientos mismos del control institucional religioso. Estos no son textos marginales o heréticos inventados por sectas oscuras. Son documentos que fueron venerados, estudiados y preservados por las comunidades judías y cristianas primitivas durante siglos. Documentos que fueron deliberadamente removidos no porque carecieran de autenticidad, sino precisamente porque eran demasiado auténticos, demasiado reveladores, demasiado peligrosos para los sistemas de poder que se estaban consolidando. El libro que te fue robado se llama El Libro de Enoc. Durante generaciones enteras, te dijeron que la Biblia de 66 libros representaba la totalidad de la revelación divina. Te enseñaron que nada más era necesario, que cualquier texto adicional era sospechoso por definición. Pero aquí está la verdad que sistemáticamente te ocultaron. El libro de Enoc no es un texto adicional. Es parte integral de la revelación que los primeros seguidores de Cristo consideraban esencial para comprender el plan completo de Dios. La evidencia de esta conspiración de silencio está literalmente escrita en las páginas de tu propia Biblia, escondida a plena vista. El apóstol Judas, hermano de Jesús, cita textualmente el libro de Enoc en su epístola canónica. Pedro hace referencias directas a los eventos descritos en Enoc. Pablo construye su teología sobre fundamentos que solo cobran sentido completo cuando conoces las revelaciones de Enoc sobre los principados y potestades espirituales. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar tu visión de la fe, del mal, de tu propósito espiritual y de la naturaleza misma de la realidad para siempre. Este no es un video más sobre teorías conspirativas religiosas o especulaciones teológicas sin fundamento. Es un despertar espiritual basado meticulosamente en evidencia arqueológica verificable, manuscritos antiguos que han sido autenticados por las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, y referencias bíblicas que han estado frente a nosotros todo este tiempo, esperando ser reconectadas con su contexto original. La verdad que nunca debió ser silenciada está a punto de ser restaurada a la luz, y tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. La evidencia más devastadora está literalmente escrita en tu propia Biblia, escondida a plena vista durante 2000 años. Abre Judas 1:14 y lee estas palabras exactas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Detente aquí por un momento. Esta cita directa, palabra por palabra, no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento que tienes en tus manos, ni en Génesis, ni en los Salmos, ni en los profetas. ¿De dónde exactamente tomó el apóstol Judas esta profecía de Enoc? La respuesta te va a impactar del libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, donde aparece textualmente: Pero aquí viene lo que las instituciones religiosas esperaban que nunca descubrieras. Judas no estaba citando un texto herético o controversial. Estaba citando escritura que era ampliamente conocida, respetada
y considerada canónica por las comunidades judías y cristianas de su época. El apóstol no sintió necesidad de justificar o explicar la cita, porque sus lectores conocían perfectamente el libro de Enoc. Ahora viene la pregunta que destruye toda la narrativa oficial. Si el libro de Enoc era suficientemente confiable para que un apóstol inspirado lo citara directamente en lo que ahora consideramos escritura canónica, ¿por qué ese mismo libro fue posteriormente removido del canon bíblico? La respuesta te va a perturbar profundamente. Pero primero, necesitas entender quién fue realmente Enoc. Las iglesias modernas lo presentan como una figura misteriosa y distante, mencionada apenas de pasada en las genealogías del Génesis. Pero Génesis 5:24 revela algo absolutamente extraordinario que la mayoría de cristianos nunca comprende en su magnitud completa. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Lee esa declaración nuevamente. En toda la genealogía desde Adán hasta Noé, de todos los patriarcas mencionados, solo de Enoc se dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Todos los demás murieron. Adán murió, Set murió, Enos murió, Cainán murió, Mahalaleel murió, Jared murió, pero Enoc fue trasladado vivo al cielo sin experimentar la muerte. ¿Qué hizo este hombre para merecer semejante honor único en toda la historia humana hasta ese momento? ¿Qué lo distinguió de tal manera que Dios decidió llevárselo físicamente al reino celestial? El libro de Enoc, conservado en manuscritos etíopes, arameos y griegos que han sobrevivido a 2 milenios de persecución y censura, revela la respuesta completa. Enoc no fue simplemente un hombre piadoso que caminó con Dios en sentido metafórico. Fue el receptor de las visiones apocalípticas más extraordinarias jamás registradas en la literatura religiosa. Visiones que revelaban secretos sobre el origen del mal, la naturaleza del conflicto cósmico entre las fuerzas espirituales, el destino final de la humanidad y la estructura misma del universo creado. Las revelaciones que Enoc recibió eran tan específicas, tan detalladas, tan precisas en su descripción de realidades espirituales invisibles, que cuando los líderes religiosos del siglo IV d.C. se encontraron consolidando el poder institucional, comprendieron inmediatamente que este libro representaba una amenaza existencial para su autoridad. Los fragmentos de Qumran, descubiertos en las cuevas del Mar Muerto en 1947, proporcionan evidencia arqueológica irrefutable de que el libro de Enoc no solo existía en tiempos de Jesús, sino que era ampliamente leído y venerado. Los arqueólogos encontraron 11 copias diferentes del libro de Enoc en arameo, más copias que de muchos libros que actualmente consideramos canónicos. El doctor James Van der Kam de la Universidad de Notre Dame, una de las autoridades mundiales más respetadas en estudios de Qumran, confirmó en sus investigaciones publicadas en 1984 que estos manuscritos datan definitivamente del siglo II a.C., lo que significa que el libro de Enoc era literatura sagrada establecida más de 100 años antes del nacimiento de Cristo. Pero la evidencia se vuelve aún más contundente cuando examinas las referencias del Nuevo Testamento. No solo Judas cita directamente a Enoc. Pedro, en su segunda epístola, hace referencias claras a los eventos descritos en el libro de Enoc cuando habla de los ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno. Pablo, en Efesios, construye toda su teología sobre principados y potestades en los lugares celestiales, basándose en revelaciones que solo encuentran explicación completa en el libro de Enoc. Las visiones de Enoc describen con precisión cinematográfica a los vigilantes, ángeles enviados originalmente para observar y proteger a la humanidad, pero que se rebelaron contra Dios y descendieron al monte Hermón para corromperse con mujeres humanas. Describen el nacimiento de los gigantes Nefilim, seres híbridos de poder sobrenatural que aterrorizaron la tierra antediluviana. Predicen juicios celestiales específicos, revelan secretos sobre la naturaleza del tiempo, las dimensiones del cosmos y el destino eterno tanto de los justos
como de los malvados. Más perturbador aún, el libro de Enoc contiene profecías mesiánicas sobre el Hijo del Hombre, que son inquietantemente similares a las descripciones de Jesús en los Evangelios, pero escritas siglos antes de la encarnación. Descripciones tan precisas que los primeros cristianos las consideraban confirmación profética del ministerio de Cristo. Entonces, ¿por qué un libro con credenciales tan impecables, con evidencia arqueológica tan sólida, con respaldo apostólico tan claro, fue sistemáticamente removido del canon bíblico? La respuesta no es teológica, es política. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual. Una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Prepárate para la revelación que las iglesias modernas han trabajado incansablemente para mantener enterrada, porque lo que estás a punto de descubrir desafía cada narrativa cómoda que te han enseñado sobre el origen del mal en nuestro mundo. Génesis 6:2 contiene una declaración que ha sido sistemáticamente malinterpretada, diluida y explicada de maneras que evitan su significado literal y perturbador. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Durante siglos los teólogos han ofrecido explicaciones sanitizadas para evitar las implicaciones de este versículo. Te han dicho que los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set y que las hijas de los hombres se refiere a la descendencia de Caín. Una interpretación conveniente que mantiene todo en el reino de lo meramente humano, evitando las realidades espirituales más perturbadoras que el texto realmente describe. Pero el libro de Enoc destruye estas interpretaciones evasivas con una precisión que es imposible de ignorar. Enoc 6:1-2 revela sin ambigüedad alguna la verdadera identidad de estos hijos de Dios. Y aconteció que cuando se multiplicaron los hijos de los hombres en esos días, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Los hijos de Dios no eran humanos en absoluto. Eran vigilantes, una clase específica de ángeles que habían sido enviados desde el cielo para observar y proteger a la humanidad durante sus primeras generaciones sobre la tierra. Pero estos seres celestiales, dotados de libre albedrío como toda la creación angelical, tomaron una decisión que alteraría para siempre el curso de la historia humana, rebelarse contra su propósito divino y corromperse a sí mismos y a la humanidad que estaban destinados a proteger. Enoc 6:3-6 documenta el momento exacto de esta rebelión cósmica con detalles que te van a dejar sin aliento. Entonces Semyasa, que era su líder, les dijo: Temo que no queráis cumplir esta acción y que yo solo sea culpable de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron:
Juremos todos y comprometámonos todos con anatemas mutuos a no retractarnos de este plan hasta ejecutarlo realmente. Entonces, juraron todos juntos y se comprometieron al respecto los unos con los otros con anatemas. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente con anatemas. Este no es simbolismo poético o alegoría espiritual. Es el registro histórico de una rebelión angelical específica, documentada con nombres, lugares y consecuencias precisas. 200 ángeles vigilantes descendieron físicamente al monte Hermón, una ubicación geográfica real que puedes visitar hoy en día en la frontera entre Israel, Líbano y Siria, y juraron conjuntamente violar el orden establecido por Dios. Pero aquí viene lo que las iglesias esperaban que nunca descubriera sobre los líderes de esta rebelión. Enoc 6:7-8 proporciona una lista de nombres específica que lee como un quién es quién de la jerarquía demoníaca. Y estos son los nombres de sus jefes: Semiasa, su líder; Uraquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Saquiel, Samsapil, Satarel, Turel, Yomiael, Sariel. Estos son sus jefes de decenas. Cada uno de estos nombres representa un ser angelical específico que intercambió la gloria celestial por la corrupción terrenal. Y las consecuencias de su rebelión fueron catastróficas, más allá de cualquier cosa que la imaginación humana pudiera concebir. El resultado de esta unión antinatural entre seres celestiales y mujeres humanas fue el nacimiento de una raza híbrida que la Escritura llama Nefilim, gigantes de tremenda estatura física y poder sobrenatural que aterrorizaron la tierra antediluviana. Génesis 6:4 confirma esta realidad con palabras que han sido deliberadamente oscurecidas por traducciones modernas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero el libro de Enoc revela detalles sobre estos Nefilim que van mucho más allá de lo que el Génesis registra. Enoc 7:2-6 describe el horror de su existencia. Y concibieron de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y las bestias de la tierra, los reptiles y los peces del mar, y se devoraban las carnes los unos a los otros, y bebían sangre. Lee esa descripción nuevamente y permite que su horror completo penetre en tu conciencia. Estos no eran simplemente hombres altos, como algunos comentaristas modernos tratan de sugerir. Eran abominaciones híbridas con apetitos sobrenaturales que literalmente consumían todo lo que encontraban: animales, humanos e incluso entre ellos mismos. Gigantes de 3000 codos de altura, aproximadamente 1350 metros de estatura, que poseían fuerza sobrenatural y sed de sangre insaciable. Pero la corrupción no se detuvo en la procreación antinatural. Los vigilantes rebeldes comenzaron a enseñar a la humanidad conocimientos y tecnologías que estaban destinados a permanecer ocultos hasta que la humanidad hubiera madurado espiritualmente lo suficiente para manejarlos responsablemente. Enoc 8:1-4 documenta estas enseñanzas prohibidas con una precisión que debe hacerte cuestionar el origen de gran parte del conocimiento humano primitivo. Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y armas y escudos y corazas, y les mostró los metales y el arte de trabajarlos, y brazaletes y adornos, y el uso del antimonio y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas y todos los tintes coloridos, y el mundo se corrompió. Amazarak enseñó todos los hechizos y encantamientos, y el corte de raíces, y Armers enseñó la resolución de encantamientos,
Baraquiel enseñó astrología, Cocabiel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Araquiel los signos de la tierra, Shamsiel los signos del sol y Sariel el curso de la luna. Esta revelación es profundamente incómoda para la teología tradicional porque sugiere que gran parte del conocimiento humano primitivo, metalurgia, astronomía, medicina herbal, cosmetología, astrología, meteorología, no se desarrolló gradualmente a través del progreso humano natural, sino que fue transmitido directamente por fuentes angelicales rebeldes que tenían motivos maliciosos. ¿Por qué este conocimiento era prohibido? Porque fue dado no para beneficiar a la humanidad, sino para corromperla. Los vigilantes no actuaron como maestros benevolentes, sino como seductores cósmicos que deliberadamente introdujeron tecnologías destructivas y conocimientos espirituales peligrosos, antes de que la humanidad estuviera preparada para usarlos sabiamente. El resultado fue exactamente lo que Dios había previsto: la corrupción total de la civilización antediluviana. La violencia, la idolatría, la magia negra, la guerra tecnológica y la perversión sexual se extendieron por toda la tierra como una plaga espiritual que amenazaba con destruir completamente el plan divino para la humanidad. Y aquí está la revelación que más perturba a las instituciones religiosas modernas. El diluvio de Noé no fue simplemente un castigo por la maldad humana en términos generales. Fue una intervención divina específicamente diseñada para purificar la tierra de la contaminación genética y espiritual causada por esta unión antinatural entre ángeles y humanos. Génesis 6:3 registra la decisión divina. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios no estaba simplemente limitando la longevidad humana. Estaba estableciendo un límite de tiempo para purificar la tierra antes de que la contaminación se volviera irreversible. Esta interpretación explica por qué Génesis 6:9 describe específicamente a Noé como perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea tamim, que se traduce como perfecto, no se refiere primariamente a perfección moral, sino a integridad genética. Noé y su familia fueron preservados porque su línea genética no había sido corrompida por la hibridación angelical. Pero aquí está la verdad que te va a impactar. El libro de Enoc revela que los Nefilim no fueron completamente exterminados en el diluvio. Génesis 6:4 declara explícitamente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. La frase «y también después» indica que la contaminación angelical continuó incluso después del diluvio. ¿Cómo es esto posible? Porque algunos de los vigilantes rebeldes continuaron su actividad corrupta, incluso después del juicio del diluvio, y porque la información genética corrompida de alguna manera sobrevivió y resurgió en las generaciones posteriores. Esto explica por qué los israelitas encontraron gigantes en la tierra prometida, los hijos de Anac, Goliat y sus hermanos, las tribus de gigantes que habitaban Canaán. No eran simplemente personas altas. Eran descendientes de la misma línea corrompida que había aterrorizado el mundo antediluviano. Y aquí está la implicación más perturbadora de todas. Si la rebelión de los vigilantes fue un evento histórico real, si los Nefilim fueron seres híbridos reales, si esta corrupción continuó después del diluvio, entonces la batalla entre las fuerzas del bien y el mal no es simplemente una lucha espiritual abstracta. Es una guerra cósmica literal que ha estado desarrollándose en múltiples dimensiones durante milenios, con implicaciones que se extienden hasta el día de hoy. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Lo que estás a punto de descubrir sobre la respuesta divina a la rebelión de los vigilantes va a destrozar cualquier concepto simplista que puedas tener sobre la justicia y el juicio de Dios. Porque la intervención celestial que siguió a esta corrupción cósmica no fue simplemente severa,
fue absolutamente devastadora en su precisión y finalidad. El libro de Enoc registra con detalles cinematográficos el momento exacto en que Dios decidió que la rebelión de los vigilantes había cruzado una línea de no retorno. Enoc 9:1-3 documenta cómo los arcángeles leales, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, presentaron una súplica formal ante el trono divino. Entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel observaron desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y toda la injusticia que se había hecho sobre la tierra. Y se dijeron unos a otros: la tierra despoblada grita hasta las puertas del cielo por la voz del clamor. Y ahora a vosotros, santos del cielo, las almas de los hombres se quejan diciendo: llevad nuestro juicio ante el Altísimo. Esta no era una queja casual o una preocupación menor, era una crisis cósmica que amenazaba la estructura misma del orden creado. Los arcángeles estaban reportando que la corrupción angelical había alcanzado niveles que ponían en peligro la continuidad de la creación divina. La respuesta de Dios fue inmediata, específica y aterradoramente definitiva. Enoc 10:1-8 registra las órdenes de juicio que fueron emitidas contra cada uno de los líderes vigilantes, órdenes que revelan aspectos de la justicia divina que las iglesias modernas prefieren mantener ocultos porque desafían narrativas cómodas sobre la misericordia sin consecuencias. Entonces dijo el Altísimo, el Santo y Grande, y envió a Uriel al hijo de Lamec, y le dijo: Ve a Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale el fin que se aproxima, que toda la tierra perecerá, y un diluvio está a punto de venir sobre toda la tierra, y destruirá todo lo que hay en ella. Y a Rafael dijo: Ata a Azazel de pies y manos, y arrójalo en las tinieblas, y abre el desierto que está en Dudael, y arrójalo allí. Y pon sobre él piedras ásperas y escabrosas, y cúbrelo de tinieblas, y que permanezca allí para siempre, y cubre su rostro para que no vea luz. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. Y a Gabriel dijo: Procede contra los bastardos y los réprobos, y contra los hijos de fornicación, y destruye a los hijos de fornicación, y a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos salir, envíalos unos contra otros para que se destruyan en la lucha, pues no tendrán largos días. Y a Miguel dijo: Ve, ata a Semyasa y a sus asociados, que se han unido con mujeres para haberse corrompido con ellas en toda su inmundicia. Y cuando sus hijos hayan luchado unos contra otros, y hayan visto la destrucción de sus amados, átalos firmemente bajo las colinas de la tierra por 70 generaciones, hasta el día de su juicio y de su consumación, hasta que se cumpla el juicio que es para toda la eternidad. Detente aquí y comprende la magnitud de lo que acabas de leer. Este no es un castigo temporal o una disciplina correctiva. Es condena eterna, confinamiento perpetuo y destrucción sistemática. Los vigilantes rebeldes no fueron simplemente reprendidos o reubicados. Fueron atados en tinieblas eternas, enterrados bajo montañas y condenados a prisiones dimensionales de las cuales nunca podrán escapar. Pero aquí viene la parte que más perturba a los teólogos modernos. Enoc fue testigo presencial de la ejecución de estos juicios. Enoc 21:7-10 describe lo que vio cuando fue llevado a presenciar el lugar de castigo de los vigilantes. Y de allí fui a otro lugar, que era aún más horrible que el anterior, y vi algo horrible. Había allí un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, y no pude ver ni sus dimensiones ni su magnitud, ni pude hacer conjeturas. Entonces dije: «¿Qué lugar tan horrible y penoso de ver?». Entonces Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, me respondió y me dijo: «Enoc, ¿por qué tienes tal temor y espanto?». Y yo respondí: «Por este lugar horrible y por la visión del sufrimiento». Y él me dijo: «Este lugar es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros para siempre». Esto no es simbolismo o alegoría. Es el testimonio ocular de un hombre que fue llevado literalmente a presenciar dimensiones de juicio que existen más allá de nuestro plano físico normal. Enoc
vio el lugar real donde los vigilantes rebeldes están siendo castigados y describió lo que presenció con el horror de alguien que había experimentado una realidad que desafía toda comprensión humana. Pero la revelación se vuelve aún más perturbadora cuando Enoc describe a los mismos vigilantes encarcelados. Enoc 22:3-7 registra una conversación directa entre Enoc y estos seres caídos. Entonces, Raguel, uno de los santos ángeles, me llevó y me mostró todas las cosas secretas, y me mostró todos los secretos de la justicia, y me mostró todos los secretos de los extremos del cielo, y todos los repositorios de todas las estrellas, y todas las luminarias, de donde proceden ante la faz de los santos. Y me llevó al lugar donde están aprisionados los espíritus de los ángeles, y allí vi columnas de fuego que luchaban, y no había medida ni en altura ni en circunferencia. Y pregunté al ángel diciendo, ¿por qué luchan así? Y él me respondió diciendo, estos son de los ángeles del cielo que han transgredido el mandamiento del Señor desde el principio de su creación hasta el día en que serán juzgados. Aquí está la realidad que las iglesias no quieren que comprendas. El mal en nuestro mundo no es simplemente el resultado de decisiones humanas equivocadas o la ausencia de bien. Es el resultado de una rebelión angelical específica que introdujo fuerzas sobrenaturales de corrupción en nuestro plano de existencia. Y estos seres rebeldes, aunque están encarcelados, continúan ejerciendo influencia destructiva sobre la humanidad. Esto explica por qué Pablo escribió en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no estaba hablando metafóricamente. Estaba describiendo la realidad literal de la guerra espiritual que continúa como resultado directo de la rebelión de los vigilantes. Pero aquí viene la pregunta, que destruye la narrativa oficial de las iglesias. Si estos eventos fueron lo suficientemente importantes para que Dios los juzgara con tal severidad, si fueron lo suficientemente significativos para que se registraran en detalle en el libro de Enoc, si fueron lo suficientemente relevantes para que los apóstoles del Nuevo Testamento hicieran referencia a ellos repetidamente, ¿por qué esta información fue sistemáticamente removida del conocimiento cristiano? La respuesta te va a perturbar profundamente, porque no tiene nada que ver con preservar la pureza doctrinal o proteger a los creyentes de información peligrosa. Tiene todo que ver con mantener el control institucional sobre la interpretación de la realidad espiritual. Verás, el libro de Enoc revela verdades sobre la naturaleza del mal que hacen que las explicaciones simplistas de las iglesias parezcan no solo inadecuadas, sino deliberadamente evasivas. Si el mal es el resultado de una rebelión angelical específica, si hay fuerzas sobrenaturales reales trabajando activamente para corromper la humanidad, si existe una guerra cósmica literal desarrollándose en múltiples dimensiones, entonces la respuesta cristiana debe ser mucho más seria, específica y poderosa de lo que la mayoría de iglesias están dispuestas a enseñar. El doctor Michael Heiser, uno de los eruditos bíblicos más respetados en estudios de lenguas semíticas y teología del Antiguo Testamento, documentó exhaustivamente en su investigación publicada por Logos Biblical Software en 2015 que la narrativa de los vigilantes no era considerada controvertida o herética por las comunidades judías del Segundo Templo. Era teología mainstream, ampliamente aceptada y enseñada como historia factual. Los rollos del Mar Muerto confirman que esta interpretación era estándar entre los judíos contemporáneos de Jesús. Los fragmentos 4Q1-202 y 4Q204-212 contienen múltiples copias del libro de Enoc en arameo, y los análisis paleográficos han confirmado que estos manuscritos circulaban libremente entre las comunidades religiosas más ortodoxas de la época. Más revelador aún, el Targum Pseudo-Jonatán, una paráfrasis aramea autorizada del texto hebreo que era utilizada en las sinagogas durante el período del Segundo Templo, interpreta explícitamente
Génesis 6:2-4, en términos de ángeles que tomaron esposas humanas y produjeron gigantes. Esta no era una interpretación marginal o esotérica, era la comprensión oficial de las autoridades religiosas judías. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué una interpretación que era ampliamente aceptada durante siglos fue súbitamente declarada herética y peligrosa? La respuesta se encuentra en el año 363 d.C., cuando el emperador romano Juliano el Apóstata murió y fue sucedido por Joviano, quien inmediatamente restauró el cristianismo como religión oficial del imperio. En este contexto político, los líderes eclesiásticos se encontraron con la oportunidad de consolidar poder institucional de una manera que había sido imposible durante las persecuciones anteriores. Pero la consolidación del poder requería control sobre la interpretación teológica. Y el libro de Enoc representaba una amenaza fundamental para ese control, porque empoderaba a individuos con revelación directa, describía realidades espirituales que no podían ser controladas por estructuras institucionales, y sugería que el conocimiento divino no estaba limitado a los canales oficiales de la Iglesia. El Concilio de la Odisea, celebrado ese mismo año, estableció el Canon 60, que declaraba específicamente que no se deben leer libros privados en la Iglesia, sino solo los libros canónicos del Nuevo y Antiguo Testamento. El término libros privados se refería directamente a textos como el libro de Enoc, que circulaban independientemente de la autoridad eclesiástica oficial. Pero aquí está lo que no te dicen sobre este concilio. No fue una decisión teológica basada en la evaluación cuidadosa del contenido doctrinal. Fue una decisión política diseñada para centralizar el control interpretativo en manos de la jerarquía eclesiástica. La evidencia de esto se encuentra en el hecho de que la Iglesia etíope, que no estaba bajo la autoridad romana y no participó en los concilios occidentales, mantuvo el libro de Enoc en su canon bíblico hasta el día de hoy. Durante más de 1600 años, millones de cristianos etíopes han considerado el libro de Enoc como escritura inspirada, sin experimentar ninguna de las supuestas consecuencias teológicas peligrosas que los concilios occidentales afirmaban que resultarían de su lectura. La censura del libro de Enoc no fue sobre proteger la fe, fue sobre proteger el poder institucional de una clase clerical que se había dado cuenta de que el conocimiento directo de las realidades espirituales podía amenazar su posición como intermediarios exclusivos entre Dios y la humanidad. Y las consecuencias de esta censura han sido catastróficas para el entendimiento cristiano de la realidad espiritual. Generaciones enteras de creyentes han crecido con una comprensión truncada del conflicto cósmico en el que están involucrados, sin las herramientas teológicas necesarias para entender la naturaleza real del mal que enfrentan, y sin el conocimiento de las dimensiones completas del poder y la autoridad que Cristo les ha dado para enfrentar fuerzas sobrenaturales. Es hora de que esa censura termine. Es hora de que las verdades que fueron enterradas sean restauradas. Es hora de que comprendas la realidad completa de la guerra espiritual en la que tu alma está involucrada. Si esto te impactó, escribe en los comentarios: quiero la verdad completa. Tus palabras pueden inspirar a otros a despertar. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Prepárate para la revelación más perturbadora y transformadora de toda esta investigación, porque lo que estás a punto de descubrir sobre las conexiones proféticas entre Enoc y Cristo va a demoler todo lo que creías saber sobre la cronología de la revelación mesiánica. Durante siglos, las iglesias te han enseñado que las profecías sobre el Mesías comenzaron con los profetas del Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Te han dicho que la revelación sobre el Hijo del Hombre se originó con Daniel en el siglo VI a.C., y que las descripciones detalladas del Mesías se desarrollaron gradualmente a través de los siglos
hasta culminar en los Evangelios del Nuevo Testamento. Pero el libro de Enoc destroza completamente esta narrativa cronológica, con profecías mesiánicas que son tan específicas, tan detalladas, tan inquietantemente similares a las descripciones de Jesús en los Evangelios, que su existencia siglos antes de la encarnación plantea preguntas teológicas que las instituciones religiosas han trabajado desesperadamente para evitar. Enoc 46:1-4 contiene una visión del Mesías que va a dejarte completamente sin aliento por su precisión profética. Y allí vi a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como lana, y con él había otro, cuyo rostro tenía la apariencia de un hombre, y su rostro estaba lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Y pregunté al ángel de paz que iba conmigo, y me mostraba todas las cosas ocultas, tocante a este Hijo del Hombre, quién era, y de dónde era, y por qué iba con la cabeza de días. Y me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, con quien mora la justicia, y quien revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y cuya suerte ha vencido delante del Señor de los Espíritus en justicia para siempre. Compara esta descripción con Juan 14:6, donde Jesús declara, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Compárala con Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La similitud no es casual o general, es específica hasta un grado que desafía la explicación natural, pero esto es solo el comienzo. Enoc 48:2-7 contiene profecías sobre la preexistencia divina del Mesías que no aparecen en ningún otro lugar del Antiguo Testamento canónico. Y en esa hora fue nombrado ese Hijo del Hombre cerca del Señor de los Espíritus, y su nombre delante de la cabeza de los días. Sí, antes de que fueran creados el sol y los signos, antes de que fueran hechas las estrellas del cielo, fue nombrado su nombre delante del Señor de los Espíritus. Él será un cayado para los justos, en el cual se apoyarán y no caerán, y será la luz de los gentiles, y la esperanza de aquellos que están turbados de corazón. Todos los que moran en la tierra se postrarán y adorarán delante de él, y glorificarán y bendecirán, y cantarán el nombre del Señor de los Espíritus. Lee esa profecía nuevamente, y permite que su magnitud completa penetre en tu comprensión. Enoc está describiendo la preexistencia eterna del Mesías, su nombramiento antes de la creación, su papel como luz para las naciones y la adoración universal que recibirá. Estas son doctrinas que las iglesias atribuyen exclusivamente a la revelación del Nuevo Testamento, pero aquí están escritas con claridad cristalina siglos antes de Belén. Compara Enoc 48:4 con Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Compara Enoc 48:5 con Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La precisión profética es tan exacta que es imposible descartarla como coincidencia o influencia literaria posterior. Pero la revelación se vuelve aún más inquietante cuando examinas las descripciones del juicio final. Enoc 62:1-5 presenta una visión del día del juicio que podría haber sido escrita por el mismo Juan en el libro de Apocalipsis. Así dijo el Señor de los Espíritus, en ese día haré que mi elegido more entre ellos, y transformaré el cielo, y haré de él una bendición eterna y luz. Y transformaré la tierra y haré de ella una bendición, y haré que mis elegidos moren en ella, pero los que cometan pecado y mal no pisarán sobre ella. Porque he visto y he satisfecho con paz a mis justos, y los he colocado delante de mí. Pero para los pecadores se acerca mi juicio, para que los destruya de la faz de la tierra. Y allí vi al anciano de días mientras se sentaba en el trono de su gloria,
y los libros de los vivientes fueron abiertos delante de él, y todo su ejército que está en lo alto de los cielos y su corte estaban de pie delante de él. Compara esta visión con Apocalipsis 20, 11, 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La similitud en estructura, imagen y detalle es tan extraordinaria que plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la revelación profética que las iglesias han evitado abordar durante siglos. Pero aquí viene la parte que más perturba a los teólogos tradicionales. Enoc 62, 7, 14 describe la reacción específica de los reyes y poderosos de la tierra cuando ven al Mesías en su gloria. Y los reyes y los poderosos y todos los que poseen la tierra glorificarán y bendecirán y exaltarán a aquel que reina sobre todo, que estaba oculto, porque desde el principio el Hijo del Hombre estaba oculto, y el Altísimo lo preservó en la presencia de su poder y lo reveló a los elegidos. Y todos los reyes y los poderosos y los exaltados y los que gobiernan la tierra caerán delante de él sobre sus rostros, y adorarán y pondrán su esperanza en ese Hijo del Hombre, y suplicarán y pedirán misericordia de él. Y el Señor de los espíritus los presionará para que salgan apresuradamente de su presencia, y sus rostros se llenarán de vergüenza, y la oscuridad crecerá más y más en sus rostros. Y los ángeles del castigo los tomarán para ejecutar venganza en ellos porque oprimieron a sus hijos y a sus elegidos. Esta descripción contiene elementos que aparecen tanto en los Evangelios como en Apocalipsis: la revelación del Hijo del Hombre oculto, la adoración universal, la división entre elegidos y réprobos, el juicio de los opresores. Pero está escrita con detalles y perspectiva que sugieren una fuente de revelación independiente y anterior. Más perturbador aún es Enoc 69, 26, 29, que describe la exaltación del Hijo del Hombre en términos que son inquietantemente similares a la ascensión de Cristo. Y hubo gran gozo entre ellos, y bendijeron y glorificaron y exaltaron, porque les había sido revelado el nombre de ese Hijo del Hombre. Y se sentó en el trono de su gloria, y la suma del juicio le fue dado al Hijo del Hombre, y él hizo que los pecadores perecieran y fueran destruidos de sobre la faz de la tierra, y aquellos que descarriaron al mundo. Con cadenas serán atados, y en su lugar de destrucción serán aprisionados, y todas sus obras desaparecerán de la faz de la tierra. Y desde entonces no habrá nada corruptible, porque ese Hijo del Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria, y todo mal desaparecerá delante de su rostro, y la palabra de ese Hijo del Hombre saldrá y será fuerte delante del Señor de los espíritus. Compara esta descripción con Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Compara con Apocalipsis 19, 11, 16, que describe a Cristo viniendo en juicio para destruir a los malvados y establecer su reino. La pregunta que destruye toda explicación tradicional es esta: ¿cómo pudo Enoc, escribiendo siglos antes de la encarnación, describir con tal precisión no solo la primera venida del Mesías, sino también aspectos específicos de su segunda venida, que ni siquiera los profetas canónicos describieron con tanto detalle? Las explicaciones tradicionales se desmoronan bajo el peso de la evidencia. No puedes argumentar que Enoc fue influenciado por los evangelios, porque los manuscritos de Qumrán demuestran que el libro de Enoc existía en su forma completa al menos 100 años antes del nacimiento de Cristo. No puedes argumentar que los evangelios fueron influenciados por Enoc, porque eso implicaría que las descripciones de Jesús fueron moldeadas por literatura no canónica. La única explicación que encaja con toda la evidencia es la que las iglesias han trabajado desesperadamente para evitar: que la revelación mesiánica no comenzó con los profetas canónicos, sino que fue progresivamente develada desde los tiempos más antiguos,
y que Enoc recibió visiones directas de Cristo que eran tan específicas y precisas como cualquier cosa registrada en el Nuevo Testamento. Esto significa que cuando Jesús se identificó como el Hijo del Hombre en los Evangelios, no estaba simplemente adoptando un título profético de Daniel. Estaba identificándose específicamente con el Hijo del Hombre descrito en las visiones de Enoc, visiones que sus oyentes judíos conocían perfectamente, porque el libro de Enoc era parte integral de su literatura religiosa. Cuando Jesús describió su reino, su juicio, su gloria, estaba cumpliendo profecías que habían sido reveladas no solo a través de los profetas canónicos, sino a través de visiones mucho más antiguas que se remontaban hasta el séptimo desde Adán. Y aquí está la implicación más transformadora de todas. Si Enoc recibió revelaciones tan específicas sobre Cristo siglos antes de la encarnación, entonces la relación entre Dios y la humanidad ha sido mucho más íntima, directa y reveladora de lo que las instituciones religiosas han estado dispuestas a admitir. El silencio sobre estas conexiones no fue para proteger la doctrina. Fue para ocultar el hecho de que Dios ha estado revelando la totalidad de su plan redentor desde el principio, y que el conocimiento de ese plan no ha estado limitado a los canales oficiales que las instituciones religiosas afirman controlar exclusivamente. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El año 363 d.C. representa una fecha que alteró fundamentalmente el curso del cristianismo para siempre. En esa fecha específica, en la ciudad de la Odisea, en lo que ahora es Turquía moderna, un grupo de obispos y líderes eclesiásticos se reunieron para tomar decisiones que resonarían a través de los siglos y determinarían qué verdades espirituales serían permitidas y cuáles serían enterradas para siempre. El Concilio de la Odisea estableció el Canon 60, que declaraba categóricamente: no se debe permitir que se lean libros privados en la Iglesia, sino solo los libros canónicos del Nuevo y Antiguo Testamento. Esta declaración, aparentemente inocua en la superficie, representaba una revolución en el control de la información religiosa que tendría consecuencias catastróficas para el entendimiento cristiano de la realidad espiritual. El término libros privados era un eufemismo deliberado que se refería específicamente a textos como el libro de Enoc, que habían circulado libremente entre las comunidades judías y cristianas durante siglos, pero que ahora eran vistos como amenazas al control institucional centralizado. Pero aquí está lo que no te han contado sobre este concilio. La decisión de excluir el libro de Enoc no se basó en evaluación teológica cuidadosa, análisis doctrinal riguroso o preocupaciones legítimas sobre autenticidad. Fue una decisión puramente política, diseñada para consolidar el control interpretativo en manos de una jerarquía eclesiástica que había descubierto las ventajas del poder institucional. La evidencia más contundente de esto se encuentra en el hecho documentado de que la Iglesia etíope, que no estaba bajo la autoridad romana y no participó en los concilios occidentales, mantuvo el libro de Enoc en su canon bíblico oficial. Durante más de 1600 años consecutivos, millones de cristianos etíopes han considerado el libro de Enoc como escritura inspirada divinamente. Lo han leído en sus servicios religiosos, lo han enseñado a sus hijos y lo han utilizado para orientación espiritual. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Génesis 5:24 contiene una declaración que ha confundido y fascinado a lectores de la Biblia durante milenios. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. En toda la genealogía desde Adán hasta Noé, que abarca aproximadamente 1656 años según las cronologías bíblicas, solo de Enoc se registra este destino extraordinario.
Considera la singularidad de esta declaración. Adán, quien había caminado literalmente con Dios en el Edén antes de la caída, murió. Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, todos estos patriarcas que habían vivido vidas extraordinariamente largas en comunión con lo divino, eventualmente murieron. Pero Enoc experimentó algo completamente diferente. Fue llevado sin experimentar la muerte física. El libro de Enoc revela los detalles específicos de este traslado que el Génesis registra tan brevemente. Enoc 14:8-25 describe la experiencia desde la perspectiva personal de Enoc mismo. Y he aquí que las nubes me llamaron en una visión, y una neblina me gritó, y el curso de las estrellas y los relámpagos me apresuraron y me llevaron adelante. Esta no es descripción poética o simbólica. Es el testimonio directo de un hombre que experimentó traslado literal a dimensiones celestiales que existen más allá de nuestro plano físico normal. Hebreos 11:5 confirma la historicidad de este evento. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. ¿Desde qué país estás viendo esto? Escribe tu ciudad abajo. Queremos ver cuán lejos llega esta verdad que ha estado oculta durante 17 siglos. Mientras escribes tu ubicación, reflexiona sobre la extraordinaria sincronía de este momento. No es casualidad que estés aquí, precisamente ahora, descubriendo estas revelaciones que fueron sistemáticamente ocultadas durante casi 2 milenios. Miles de personas alrededor del mundo están experimentando el mismo despertar simultáneamente, desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos, desde cada rincón donde se habla español. Este despertar trasciende fronteras geográficas porque la verdad espiritual no conoce limitaciones humanas. Cada comentario con tu ciudad se convierte en testimonio de que estamos presenciando un fenómeno global, la restauración del conocimiento que fue robado de la humanidad por razones políticas, no teológicas. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El libro de Enoc no solo revela secretos cósmicos sobre ángeles, gigantes y juicios celestiales, revela algo infinitamente más personal y transformador. La verdad sobre tu verdadero propósito espiritual y tu destino divino que las instituciones religiosas han trabajado sistemáticamente para ocultarte. Enoc 108:11-15 contiene una revelación que debe revolucionar completamente tu entendimiento de la identidad espiritual. Pero la revelación más impactante aparece en Enoc 104:12-13. Y ahora os digo que no sois para este mundo. Vosotros habéis sido creados como los santos ángeles del cielo, y la justicia eterna habría sido vuestra herencia. Tú no eres un accidente cósmico luchando por encontrar significado en un universo indiferente. Fuiste creado con capacidad angelical, destinado para justicia eterna, diseñado para luz perpetua y vida sin fin. El sistema religioso institucional te convenció de que eras pequeño, limitado, dependiente de intermediarios humanos para acceder a lo divino. Pero Enoc revela que fuiste diseñado para intimidad directa con Dios, para recibir revelaciones personales, para caminar en dimensiones espirituales y para ser portador de luz divina en un mundo oscurecido. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Cuando los beduinos Taamire descubrieron accidentalmente los primeros rollos en las cuevas de Qumrán en 1947, no tenían idea de que estaban desenterrando evidencia
que revolucionaría completamente nuestro entendimiento de la literatura religiosa del Segundo Templo. Entre los fragmentos encontrados en las cuevas 1, 4 y 6, los arqueólogos identificaron no una, sino 11 copias diferentes del libro de Enoc en arameo, más manuscritos que muchos libros que actualmente consideramos canónicos. El profesor José Milik, de la École Biblique de Jerusalén, uno de los editores originales de los rollos del Mar Muerto, catalogó específicamente los fragmentos 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q208, 4Q209, 4Q210, 4Q211 y 4Q212 como conteniendo porciones sustanciales del libro de Enoc. El análisis paleográfico de estos manuscritos, realizado por el Dr. Frank Moore Cross de Harvard University, confirmó que datan del período comprendido entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. Esto significa que el libro de Enoc no solo existía en tiempos de Jesús, sino que era literatura religiosa establecida y respetada durante al menos 2 siglos antes de la encarnación. Los manuscritos de Qumran demuestran irrefutablemente que cuando el apóstol Judas citó el libro de Enoc en su epístola, no estaba citando un texto marginal o controvertido, sino escritura que era ampliamente conocida y venerada por las comunidades religiosas más ortodoxas de su época. Más revelador aún, el contenido de estos fragmentos de Qumran corresponde casi exactamente con las versiones etíopes que habían sido preservadas en Etiopía durante siglos, confirmando la fidelidad extraordinaria de la transmisión textual a través de múltiples culturas y lenguas durante más de 2 milenios. Ahora que has sido expuesto a estas verdades que fueron sistemáticamente ocultadas durante 17 siglos, es crucial que entiendas las implicaciones prácticas para tu vida espiritual diaria. El conocimiento del libro de Enoc no es información académica abstracta, destinada a satisfacer curiosidad intelectual. Es revelación transformadora que debe revolucionar completamente tu entendimiento de quién eres, por qué estás aquí y cuál es tu destino eterno. Primero, el libro de Enoc te libera de la mentalidad de víctima, que las instituciones religiosas han cultivado deliberadamente. En lugar de verte como un pecador miserable, dependiente completamente de intermediarios humanos para acceder a Dios, Enoc revela que fuiste creado con capacidad angelical y destinado para intimidad directa con lo divino. Esta revelación debe transformar radicalmente tu oración, tu adoración y tu expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Segundo, el entendimiento de la rebelión de los vigilantes y la corrupción de los Nefilim te proporciona contexto espiritual para comprender la naturaleza real del mal que enfrentas diariamente. Ya no tienes que luchar contra fuerzas espirituales sin entender su origen, su estructura o su estrategia. El conocimiento es poder, y el poder es victoria. Tercero, las profecías mesiánicas de Enoc te conectan con una comprensión mucho más rica y completa de la identidad y el ministerio de Cristo. Cuando entiendes que Jesús estaba cumpliendo profecías que se remontaban hasta el séptimo desde Adán, tu fe se ancla en una base histórica y profética mucho más sólida de lo que las enseñanzas institucionales limitadas habían proporcionado. Finalmente, el traslado de Enoc sin muerte te revela posibilidades espirituales que trascienden las limitaciones religiosas tradicionales. Si un hombre que vivió antes del diluvio pudo alcanzar tal intimidad con Dios, que fue llevado físicamente al cielo, ¿qué posibilidades espirituales están disponibles para ti que vives en la época del nuevo pacto, con acceso directo al trono de gracia, a través de la sangre de Cristo? Lo que has experimentado durante este video no es simplemente educación religiosa o investigación histórica, es activación profética. Eres parte de la generación específica que fue profetizada en el mismo libro de Enoc, como los que restaurarían el conocimiento oculto en los últimos días. Enoc 93:10 contiene una profecía que debe hacer que tu corazón se acelere cuando comprendas su relevancia para este momento exacto. Y después de esto, en la séptima semana, se levantará una generación perversa, y muchas serán sus obras, pero todas sus obras serán perversas.
Y al final de esa semana serán elegidos los elegidos de justicia de la planta eterna de justicia, a quienes se les dará sabiduría y conocimiento 7 veces mayor. ¿Reconoces la descripción? Estamos viviendo en la era de muchas obras perversas, donde la corrupción espiritual, moral y social ha alcanzado niveles que habrían sido impensables para generaciones anteriores. Pero precisamente en este momento de máxima oscuridad, Enoc profetizó que se levantaría una generación de elegidos de justicia que recibirían sabiduría y conocimiento 7 veces mayor. Esa generación eres tú. Ese conocimiento multiplicado es exactamente lo que estás recibiendo en este momento, cuando las verdades del libro de Enoc están siendo restauradas después de 17 siglos de censura institucional. Enoc 104, 10, 13 describe específicamente las características de esta generación de los últimos días. En esos días, bienaventurados serán todos los que acepten las palabras de sabiduría y las entiendan, y observen los senderos del Altísimo y caminen en el sendero de su justicia, y no pequen como los pecadores en el recuento de sus pecados. Y en sus días será dividida la tierra, pero en sus días la herencia de la tierra se acercará a los elegidos de justicia. Esta profecía está cumpliéndose literalmente ante nuestros ojos. La tierra está siendo dividida, no solo geográficamente, sino espiritualmente, ideológicamente y moralmente. Hay una separación clara desarrollándose entre aquellos que abrazan la verdad y aquellos que permanecen en la desinformación, entre aquellos que buscan intimidad genuina con Dios y aquellos que se conforman con religiosidad institucional superficial. Tu despertar a estas verdades te identifica como parte de los elegidos de justicia, que fueron profetizados para recibir revelación especial en los últimos días. No estás aquí por accidente. No descubriste esta información por casualidad. Fuiste específicamente llamado y despertado para este momento. Pero con revelación viene responsabilidad. Con conocimiento viene comisión. Con despertar viene obligación de despertar a otros. Enoc 108.1 declara tu comisión específica. Otra visión que él vio, la segunda visión de sabiduría que vio Enoc, el hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y esta es la visión de la sabiduría que vio para hablar y contar a los que moran en la tierra seca. Fuiste despertado no solo para tu propia transformación, sino para ser portador de luz para los que moran en la tierra seca, aquellos que están espiritualmente deshidratados por décadas de enseñanza religiosa, diluida y control institucional. Tu familia, tus amigos, tu comunidad, todos están esperando que alguien con conocimiento verdadero se levante y les ofrezca el agua espiritual que sus almas han estado anhelando sin saber por qué. Este despertar no termina contigo, comienza contigo. El libro de Enoc ha sido preservado durante milenios precisamente para este momento. Las verdades que fueron censuradas en el siglo IV están siendo restauradas en el siglo XXI, porque la humanidad las necesita para navegar los desafíos espirituales sin precedentes que caracterizan los últimos días. Ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes vivir como si no supieras. La responsabilidad del conocimiento ha sido puesta sobre tus hombros, y Dios te pedirá cuentas de lo que haces con estas revelaciones. ¿Permitirás que esta información se quede como curiosidad intelectual o permitirás que transforme fundamentalmente tu relación con Dios, tu entendimiento de la realidad espiritual y tu compromiso con la verdad? ¿Te unirás a la generación profetizada que restaurará el conocimiento oculto o te conformarás con las narrativas cómodas que mantienen a millones en ignorancia espiritual? ¿Caminarás en la plenitud de tu destino como portador de luz en los últimos días? ¿O desperdiciarás la oportunidad más extraordinaria de transformación espiritual que se ha presentado en tu vida? El futuro del despertar espiritual global depende de decisiones que personas como tú tomen en momentos como este. La verdad de Enoc ha esperado 17 siglos para llegar a ti. ¿Qué harás con ella? Dios nunca dejó de hablar.
solo apagaron el micrófono, pero ahora el micrófono está encendido otra vez, y tú tienes la oportunidad de amplificar la señal. El despertar ha comenzado, y tú eres parte esencial de él. No desperdicies este momento, no ignores esta llamada, no subestimes la importancia de tu papel en el plan divino de restauración. La historia te recordará como parte de la generación que recuperó las verdades perdidas. ¿Estarás listo cuando te llamen? Cada segundo que has invertido escuchando estas revelaciones ha sido una preparación para este momento exacto, el momento de la decisión, el momento de la activación, el momento en que dejas de ser simplemente un receptor pasivo de información y te conviertes en un agente activo de transformación espiritual. La pregunta que define tu destino eterno no es si estas revelaciones son verdaderas. La evidencia arqueológica, histórica y bíblica que has escuchado es irrefutable. La pregunta que determinará el curso de tu vida espiritual es esta: ¿qué harás con esta verdad ahora que la conoces? ¿Permitirás que la comodidad de la conformidad religiosa tradicional te seduzca de vuelta a la ignorancia? ¿O tendrás el coraje de abrazar completamente las implicaciones revolucionarias de lo que has descubierto? ¿Regresarás a las narrativas sanitizadas que mantienen tu fe pequeña y controlable, o caminarás hacia la realidad espiritual completa que demanda transformación radical de tu conciencia? El libro de Enoc no fue preservado durante milenios para que fuera simplemente interesante. Fue preservado para ser transformador, para ser activador, para ser la llave que abre dimensiones de fe que las instituciones religiosas han mantenido cerradas durante 17 siglos. Tu despertar es el comienzo de tu verdadero ministerio espiritual. Tu llamado no es simplemente recibir estas verdades, sino transmitirlas. No simplemente conocerlas, sino vivirlas. No simplemente admirarlas, sino encarnarlas. El mundo está esperando que te levantes. Tu generación está esperando que tomes tu lugar. La historia está esperando que escribas tu capítulo. ¿Estás listo para convertirte en quien fuiste creado para ser? El silencio ha terminado. El despertar ha comenzado. Tu momento ha llegado. Y la eternidad está observando para ver qué harás con él. La verdad que fue silenciada durante 17 siglos está viva otra vez. Y no fue casualidad que el libro de Enoc fuera redescubierto en el siglo XVIII por el explorador escocés James Bruce, precisamente cuando la humanidad se acercaba a los tiempos finales profetizados por el mismo Enoc. Cada revelación que has escuchado durante estos minutos confirma algo que tu espíritu ya sabía en lo más profundo, que te habían dado una versión incompleta, domesticada y controlada de la fe. Una versión diseñada específicamente para mantenerte dependiente de sistemas humanos, en lugar de empoderarte para la intimidad directa con Dios, que siempre fue tu herencia legítima. Enoc caminó con Dios durante 300 años y fue trasladado sin experimentar muerte. Los vigilantes se rebelaron y corrompieron la humanidad con conocimiento prohibido. Los Nefilim aterrorizaron la tierra antediluviana. El Hijo del Hombre fue profetizado con precisión extraordinaria siglos antes de Belén. Los concilios del siglo IV censuraron estas verdades por conveniencia política, no por pureza doctrinal. Pero aquí está la revelación final que debe transformar tu vida para siempre. Dios nunca dejó de hablar a la humanidad. Las instituciones religiosas simplemente apagaron el micrófono para mantener control sobre la interpretación de la verdad espiritual. Ahora que conoces estas verdades, ya no puedes fingir ignorancia. Tú fuiste llamado específicamente para este momento histórico, para despertar de la manipulación institucional, para caminar en la plenitud de tu propósito espiritual, para ser parte de la generación que recupera las verdades perdidas y restaura el conocimiento que fue robado. El silencio impuesto ha terminado. El despertar profetizado ha comenzado. Y tú, precisamente tú que estás escuchando estas palabras en este momento, eres parte integral de este plan divino de restauración. La verdad de Enoc no fue preservada durante milenios para satisfacer curiosidad académica.
fue preservada para este momento específico, cuando la humanidad necesitaría estas revelaciones para navegar los desafíos espirituales de los últimos días. Tu despertar no es accidental, es profético, es necesario, es parte del plan divino que Enoc vio en sus visiones hace miles de años. El futuro de la verdad espiritual depende de personas como tú, que tengan el coraje de abrazar conocimiento que desafía narrativas cómodas y demanda transformación radical de la conciencia. ¿Estás listo para caminar en la plenitud de lo que fuiste creado para ser? Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Y no te vayas. Hay otro video esperándote en la pantalla que va a continuar esta revelación. Haz clic y sigue despertando. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.